En un pequeño pueblo llamado Ravenswood, se esconde un oscuro secreto. Una casa antigua, un orfanato abandonado, y una maldición que ha atormentado a sus habitantes durante décadas. Únete a mí en esta escalofriante investigación mientras desenterramos los horrores que se ocultan en las sombras de Ravenswood. Prepárate para sentir la piel erizarse y el corazón acelerarse. Bienvenido a una historia que te dejará sin aliento. El sol se ocultaba tras una espesa capa de nubes grises cuando Sara atravesó el oxidado cartel de bienvenida a Ravenswood. El pequeño pueblo, enclavado entre colinas boscosas, parecía congelado en el tiempo. Las calles estrechas y adoquinadas serpenteaban entre edificios antiguos de piedra, sus fachadas desgastadas por décadas de abandono y secretos. Sara condujo lentamente, observando las miradas curiosas y recelosas de los pocos habitantes que se atrevían a merodear por las aceras agrietadas. Las tiendas, con sus escaparates polvorientos y carteles descoloridos, parecían más un decorado de película que negocios reales. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se adentraba en el corazón del pueblo. Siguiendo las indicaciones del GPS, Sara finalmente llegó a su destino, una imponente casa victoriana que se alzaba al final de una calle sin salida. La estructura de 3 pisos, con su torre puntiaguda y elaborados trabajos en madera, dominaba el paisaje como un centinela silencioso. La pintura, antaño blanca, ahora se descascaraba revelando la madera gris subyacente. Aparcó su coche frente a la verja de hierro forjado y salió, el crujido de la grava bajo sus pies rompiendo el silencio sepulcral del lugar. El jardín delantero era un caos de hierbajos y arbustos descuidados, como si la naturaleza estuviera reclamando lentamente el terreno. Sara respiró hondo, el aire cargado de humedad y un sutil aroma a decadencia. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta principal. La llave, enviada previamente por la agencia inmobiliaria, tembló en su mano mientras la introducía en la cerradura. El chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el interior vacío cuando la puerta se abrió, revelando un vestíbulo sumido en penumbras. Sara entró, el eco de sus pasos rebotando en las paredes desnudas. El interior de la casa era un laberinto de habitaciones espaciosas y pasillos serpenteantes. Cortinas pesadas y polvorientas cubrían las ventanas, filtrando la poca luz del atardecer y creando sombras grotescas en cada esquina. Mientras exploraba la planta baja, Sara no pudo evitar sentir que los ojos de retratos invisibles la seguían. Cada crujido del suelo de madera la hacía sobresaltarse, y el silencio opresivo parecía amplificar cada uno de sus movimientos. En la cocina, encontró electrodomésticos antiguos y armarios vacíos, testigos mudos de vidas pasadas. La noche caía rápidamente, y Sara se apresuró a subir su equipaje y prepararse para dormir. Eligió una habitación en el segundo piso, la que parecía menos lúgubre. Desempacó lo esencial y se acostó, exhausta por el viaje y abrumada por la atmósfera de la casa. El reloj de su mesita de noche marcaba las 3:17 cuando Sara se despertó sobresaltada. Al principio, pensó que era parte de un sueño, pero entonces lo escuchó claramente, risas infantiles, distantes pero inconfundibles. Se incorporó en la cama, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las risas volvieron a sonar, esta vez más cerca, como si vinieran del pasillo fuera de su habitación. Sara contuvo la respiración, escuchando atentamente. El sonido se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante que antes. Con manos temblorosas, encendió la lámpara de la mesita de noche, sus ojos escudriñando cada rincón de la habitación en busca de una explicación lógica. Pero mientras la noche avanzaba y Sara permanecía despierta, acurrucada bajo las sábanas, una certeza aterradora se asentó en su mente: no estaba sola en aquella casa victoriana, y su investigación en Ravenswood iba a ser mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente amaneció gris y brumosa, como si el pueblo entero estuviera envuelto en un velo de misterio. Sara se preparó rápidamente, ansiosa por comenzar su investigación y escapar de la inquietante atmósfera de la casa.
El ayuntamiento, un edificio de piedra con una pequeña torre de reloj, se alzaba en el centro del pueblo como un centinela silencioso. Al entrar, el olor a papel viejo y madera húmeda la recibió. La recepcionista, una mujer mayor con gafas de media luna, la miró con una mezcla de curiosidad y recelo. «Buenos días», dijo Sara, «soy la trabajadora social que viene a investigar los casos antiguos». La mujer asintió lentamente, como si estuviera sopesando qué decir. «El archivo está en el sótano», respondió finalmente, entregándole una llave oxidada. «Tenga cuidado con las escaleras, están resbaladizas». Sara agradeció y se dirigió hacia la puerta que conducía al sótano, sintiendo el peso de las miradas a su espalda. El archivo era un laberinto de estanterías metálicas llenas de cajas y carpetas polvorientas. Sara pasó horas revisando documentos, sus ojos cansándose bajo la tenue luz de las bombillas desnudas. Encontró menciones vagas de los niños desaparecidos, pero nada concreto. Frustrada, decidió volver a casa y continuar al día siguiente. Al regresar a la casa victoriana, algo se sentía diferente. Sara no podía precisar qué, pero había una tensión en el aire, como si la casa misma contuviera la respiración. Mientras se preparaba una taza de té en la cocina, notó que el azucarero, que estaba segura de haber dejado junto a la cafetera, ahora estaba en el otro extremo de la encimera. Desconcertada, Sara lo devolvió a su lugar original. Pero cuando se giró para tomar su taza, el azucarero había vuelto a moverse. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentando mantener la calma, se dijo a sí misma que debía estar más cansada de lo que pensaba. A medida que avanzaba la tarde, más objetos parecían cambiar de lugar misteriosamente. Un libro que había dejado sobre la mesita de café apareció en el escritorio. Las llaves que había colgado junto a la puerta ahora estaban en el alféizar de la ventana. Cada vez que Sara intentaba racionalizar estos eventos, su inquietud crecía. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo una oscuridad que parecía más densa de lo normal. Sara se preparó para dormir, intentando ignorar la sensación de ser observada que la perseguía por toda la casa. Se metió en la cama, dejando la luz de la mesita de noche encendida, un faro de seguridad en la penumbra. Horas más tarde, un ruido la despertó. Sara se incorporó, alerta, escuchando atentamente. El sonido volvió a producirse, como pasos suaves en el pasillo. Reuniendo todo su coraje, se levantó y se acercó a la puerta de la habitación. Con el corazón latiendo furiosamente, Sara abrió la puerta y miró hacia el pasillo. Por un instante, creyó ver una sombra fugaz deslizarse por la pared opuesta, desapareciendo al doblar la esquina. No era una sombra normal, parecía tener forma humana, pero era demasiado pequeña para ser un adulto. Sara cerró la puerta de golpe, apoyándose contra ella mientras intentaba controlar su respiración. La realidad de su situación comenzaba a hundirse, algo estaba terriblemente mal en esta casa, y los secretos que había venido a desenterrar parecían estar despertando. Con manos temblorosas, alcanzó su teléfono y comenzó a buscar información sobre la historia de la casa, decidida a encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Sara regresó al ayuntamiento con determinación renovada. Esta vez, armada con fechas específicas y nombres que había investigado durante la noche, se sumergió en los archivos con fervor. Después de horas de búsqueda, sus dedos polvorientos finalmente rozaron una carpeta amarillenta etiquetada como Incidentes del Orfanato Ravenswood, 1952 a 1958. Con el corazón acelerado, Sara abrió la carpeta. Los documentos en su interior revelaban una serie de desapariciones inquietantes. 5 niños, todos entre 6 y 10 años, se habían esfumado sin dejar rastro en el transcurso de 6 años. Las investigaciones policiales de la época parecían superficiales, casi como si alguien hubiera querido enterrar el asunto rápidamente. Un detalle escalofriante captó su atención: todas las desapariciones habían ocurrido en la misma casa donde ella se alojaba ahora. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que estaba viviendo en lo que una vez fue el infame orfanato Ravenswood.
Al regresar a la casa, Sara la observó con nuevos ojos. Cada crujido, cada sombra, parecía ahora cargado de un significado siniestro. Decidió examinar la casa más a fondo, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los eventos pasados. En el dormitorio principal del segundo piso, Sara notó que una esquina del papel tapiz estaba despegada. Movida por la curiosidad, tiró suavemente, y para su sorpresa, el papel se desprendió con facilidad, revelando la pared desnuda debajo. Lo que vio la dejó sin aliento. Ocultos durante décadas, una serie de dibujos infantiles cubrían la pared. Pero estos no eran dibujos inocentes. Figuras oscuras y deformes, rostros gritando en silencio, y escenas de violencia crudamente representadas llenaban el espacio. En el centro de todo, una figura alta y delgada, dibujada en negro, parecía presidir sobre las demás. Sara retrocedió, horrorizada. Los dibujos parecían contar una historia de terror y sufrimiento que los niños del orfanato habían experimentado. Con manos temblorosas, tomó fotos de los dibujos, sabiendo que serían cruciales para su investigación. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo una oscuridad que parecía más espesa de lo normal. Sara, agotada emocional y físicamente, se preparó para dormir. Sin embargo, el sueño la eludía, su mente repasando una y otra vez los horrores que había descubierto. En medio de la noche, un sonido la despertó de su inquieto dormitar. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que eran voces. Voces de niños, susurrando, casi inaudibles. Sara. El sonido de su nombre la hizo sentarse de golpe en la cama. Sara, ayúdanos. Las voces se volvieron más claras, más insistentes. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Con el corazón latiendo frenéticamente, Sara encendió la lámpara de la mesita de noche. La habitación estaba vacía, pero las voces continuaban. Por favor, Sara, encuentra la verdad, libéranos. Sara se cubrió los oídos con las manos, pero las voces parecían resonar dentro de su cabeza. Eran voces jóvenes, llenas de dolor y desesperación. Voces de niños que habían sufrido horrores inimaginables y que ahora buscaban justicia. Cuando el amanecer finalmente llegó, Sara estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Sabía que no podía ignorar lo que había experimentado. Los niños desaparecidos la habían elegido para descubrir la verdad, y ella estaba decidida a no fallarles, sin importar lo oscuro que se volviera el camino por delante. Con manos temblorosas, comenzó a hacer notas en su cuaderno. Tenía que conectar los puntos entre los archivos, los dibujos y las voces. En algún lugar de esta casa yacía un secreto terrible, y Sara estaba determinada a desenterrarlo, sin importar el costo. La mañana siguiente, Sara se despertó con una determinación renovada. Las experiencias de la noche anterior, aunque aterradoras, solo habían fortalecido su resolución de llegar al fondo del misterio. Decidió que era hora de investigar más a fondo la historia de la casa misma. Se dirigió a la biblioteca local, un edificio antiguo de ladrillo rojo con grandes ventanales arqueados. La bibliotecaria, una mujer mayor de aspecto amable, la recibió con una sonrisa tensa cuando Sara mencionó la casa victoriana. «Ah, el viejo orfanato Ravenswood», murmuró la bibliotecaria, guiándola hacia una sección de archivos locales. No muchos preguntan por ese lugar estos días. Sara pasó horas sumergida en viejos periódicos y registros municipales. Descubrió que la casa había sido construida en 1890 por un rico industrial, pero fue convertida en orfanato en 1920 tras la muerte de toda la familia en circunstancias misteriosas. El orfanato operó durante casi 4 décadas antes de cerrar abruptamente en 1958, el mismo año de la última desaparición registrada. Un detalle llamó particularmente su atención: la directora del orfanato durante sus últimos años, una tal señora Evelyn Blackwell, había sido conocida por sus métodos disciplinarios severos.
Sara sintió un escalofrío al leer descripciones vagas de incidentes preocupantes y quejas de los vecinos sobre gritos nocturnos. Regresó a la casa al anochecer, su mente dando vueltas con la nueva información. La atmósfera del lugar parecía aún más opresiva ahora que conocía su historia oscura. Cada sombra, cada crujido, parecía cargado de significado siniestro. Exhausta, Sara se preparó para dormir. Se detuvo frente al espejo de cuerpo entero en su habitación para cepillarse el cabello, un ritual que normalmente la relajaba. Pero esta noche, algo cambió. Al principio, fue apenas perceptible. Un movimiento en el borde de su visión, como si algo se hubiera deslizado por el reflejo del espejo. Sara parpadeó, enfocando su mirada. Y entonces la vio. Detrás de su propio reflejo, una figura femenina pálida y translúcida apareció gradualmente. Era una mujer alta y delgada, con el cabello recogido en un moño apretado y vestida con ropas anticuadas, como de principios del siglo XX. Su rostro era severo, con ojos hundidos que parecían mirar directamente a través de Sara. El cepillo cayó de las manos temblorosas de Sara. Quería gritar, pero el terror había paralizado su garganta. La mujer en el espejo no se movía, pero su presencia llenaba la habitación con un frío sobrenatural. Sara cerró los ojos con fuerza, rezando para que la aparición fuera solo producto de su imaginación sobrecargada. Cuando los abrió de nuevo, la mujer había desaparecido, pero la sensación de una presencia maligna persistía. Con el corazón latiendo frenéticamente, Sara corrió hacia su computadora portátil. Con dedos temblorosos, buscó imágenes históricas del orfanato Ravenswood. Y allí, en una fotografía amarillenta de 1955, la vio de nuevo, la misma mujer del espejo, identificada en el pie de foto como señora Adelaide Blackwell, directora. El horror de la realización la golpeó como una ola fría. No solo estaba viviendo en un antiguo orfanato con una historia oscura, sino que el espíritu de su infame directora parecía seguir acechando sus pasillos. Sara pasó el resto de la noche en vela, acurrucada en su cama con todas las luces encendidas. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Los secretos de Ravenswood estaban comenzando a revelarse, y ella estaba en el centro de todo. Mientras el amanecer se acercaba, Sara tomó una decisión. No importaba cuán aterrador se volviera, tenía que continuar. Por los niños desaparecidos, por las voces que la llamaban en la noche, y ahora, para enfrentar el espíritu vengativo que parecía dominar la casa. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. La mañana siguiente, Sara se despertó con una sensación de urgencia. Sabía que tenía que explorar cada rincón de la casa si quería descubrir la verdad. Con una linterna en mano y el corazón latiendo fuertemente, se dirigió hacia la puerta del sótano. La pesada puerta de madera chirrió al abrirse, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Sara bajó lentamente, el haz de su linterna iluminando nubes de polvo que danzaban en el aire. El sótano era un espacio amplio y frío, con paredes de piedra húmeda y suelo de tierra batida. En un rincón, cubierto por una lona polvorienta, Sara descubrió un montón de cajas viejas. Al abrirlas, contuvo el aliento, estaban llenas de juguetes antiguos. Muñecas de porcelana con ojos vidriosos, soldaditos de plomo, pelotas desinfladas y animales de peluche deshilachados. Todos parecían congelados en el tiempo, silenciosos testigos de una época pasada. Sara tomó una muñeca, su vestido una vez blanco ahora amarillento por el paso de los años. De repente, sintió como si unos ojos invisibles la observaran. Se giró rápidamente, pero el sótano estaba vacío. Aún así, la sensación persistía, como si las sombras mismas estuvieran vivas. Decidió llevar algunos juguetes arriba para examinarlos mejor. Colocó la muñeca, un oso de peluche y un tren de madera sobre la mesa de la cocina. Mientras preparaba café, escuchó un ruido sutil detrás de ella. Al volverse, vio que el tren de madera se había movido al borde de la mesa. Sara parpadeó, confundida.
Estaba segura de haberlo puesto en el centro. Lo devolvió a su lugar y se alejó, solo para escuchar otro sonido. Esta vez, la muñeca había cambiado de posición, sus ojos de cristal ahora fijos en Sara. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Sara salió rápidamente de la cocina, pero la sensación de ser observada la siguió. En el pasillo, vio por el rabillo del ojo como el oso de peluche que había dejado en la cocina, ahora estaba sentado al pie de las escaleras. A lo largo del día, los juguetes continuaron apareciendo en lugares inesperados. Sara los encontraba en el baño, en su dormitorio, incluso en su maleta. Cada vez que los devolvía al sótano, de alguna manera encontraban el camino de vuelta. La noche trajo consigo nuevos horrores. Sara se despertó sobresaltada al sentir algo pesado sobre su pecho. Al abrir los ojos, se encontró cara a cara con la muñeca, sentada sobre ella, sus ojos vidriosos reflejando la luz de la luna. Con un grito ahogado, Sara arrojó la muñeca al suelo y encendió todas las luces. Su corazón latía frenéticamente mientras recorría la casa, recogiendo todos los juguetes que pudo encontrar. Los arrojó de vuelta al sótano y cerró la puerta con llave, jadeando. Pero incluso entonces, la sensación de ser observada no desapareció. Era como si los juguetes hubieran despertado algo en la casa, algo que ahora la seguía constantemente. Sara podía sentir ojos invisibles sobre ella en cada habitación, escuchar susurros en los rincones oscuros. Exhausta y aterrada, Sara se sentó en la sala de estar, rodeada de notas y libros de investigación. Sabía que los juguetes eran solo la punta del iceberg. Había algo más profundo, más siniestro en el corazón de esta casa, y estaba determinada a descubrirlo. Mientras el amanecer se acercaba, Sara hizo una promesa silenciosa a los niños perdidos del orfanato. No importaba cuán aterradora se volviera su estadía, no se rendiría hasta descubrir la verdad y darles la paz que merecían. Con esa resolución, comenzó a planear su próximo paso en la investigación, consciente de que los secretos más oscuros de Ravenswood aún estaban por revelarse. Sara decidió que era hora de enfocarse en la figura central de este misterio, Adolin Blackwood, la antigua directora del orfanato. Armada con la determinación de descubrir la verdad, se dirigió nuevamente a la biblioteca local. Después de horas de búsqueda meticulosa, Sara encontró un viejo periódico local fechado en 1959, un año después del cierre del orfanato. El titular rezaba: exdirectora del orfanato Ravenswood fallece en circunstancias misteriosas. El artículo describía cómo Adolin Blackwood había sido encontrada muerta en su casa, aparentemente por causas naturales, pero con una expresión de terror en su rostro. Intrigada, Sara profundizó más. Descubrió informes de antiguos empleados del orfanato que hablaban en susurros sobre los métodos crueles de Blackwood. Castigos severos, privación de alimentos, y rumores aún más oscuros sobre tratamientos especiales para los niños más problemáticos. Un detalle particularmente perturbador llamó su atención: varios ex empleados mencionaban un cuarto en el sótano que Blackwood llamaba el cuarto de reflexión. Los niños enviados allí a menudo regresaban cambiados, silenciosos y aterrados. Con el estómago revuelto, Sara regresó a la casa. La noche había caído, y las sombras parecían más amenazantes que nunca. Mientras se preparaba para dormir, no podía sacarse de la mente la imagen de Adolin Blackwood y los horrores que podría haber infligido a los niños bajo su cuidado. El sueño llegó inquieto y perturbado. De repente, Sara se encontró de pie en un pasillo largo y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido y el suelo crujía bajo sus pies. Escuchó risas infantiles a lo lejos y comenzó a caminar hacia el sonido. A medida que avanzaba, las risas se transformaron en llantos y gritos. El pasillo parecía estirarse indefinidamente, las puertas a ambos lados se multiplicaban. De repente, las puertas comenzaron a abrirse de golpe, y niños pálidos y demacrados salieron corriendo. Sara intentó escapar, pero los niños la rodearon. Sus ojos estaban vacíos, sus rostros marcados por el sufrimiento. Comenzaron a señalarla,
sus voces un coro escalofriante: ayúdanos, Sara. Encuentra la verdad. No dejes que nos olviden. Desesperada, Sara corrió por el pasillo interminable. Los niños la perseguían, sus pasos resonando en la madera vieja. En cada esquina que doblaba, se encontraba con más pasillos, más puertas, más niños. De repente, al final de un pasillo, vio una figura alta y oscura. Era Adolin Blackwell, su rostro una máscara de crueldad. La directora extendió sus brazos huesudos hacia Sara, su voz un susurro áspero: nunca los encontrarás. Son míos para siempre. Sara gritó, el terror apoderándose de ella. Se despertó de golpe, empapada en sudor frío, su corazón latiendo frenéticamente. La habitación estaba a oscuras, pero por un momento creyó ver la silueta de Blackwood en la esquina, observándola. Encendió todas las luces, temblando incontrolablemente. El sueño había sido tan vívido, tan real. Sara sabía que no era solo una pesadilla, sino un mensaje. Los niños perdidos estaban tratando de comunicarse con ella, mostrándole los horrores que habían sufrido. Con manos temblorosas, Sara anotó todos los detalles del sueño en su cuaderno de investigación. Estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad, sin importar lo aterradora que fuera. Mientras el amanecer se acercaba, comenzó a planear su próximo movimiento. Tenía que encontrar ese cuarto de reflexión en el sótano, tenía que descubrir qué les había sucedido realmente a esos niños. La presencia de Adolin Blackwell parecía llenar la casa, una sombra amenazante que se cernía sobre todo. Pero Sara estaba decidida a enfrentarla, a desentrañar los secretos oscuros del orfanato Ravenswood y traer justicia a las almas perdidas que la llamaban en la noche. La mañana siguiente, Sara se despertó con una determinación feroz. La pesadilla de la noche anterior había dejado una impresión indeleble, y sabía que tenía que actuar rápido. Decidió que era hora de explorar el sótano a fondo, en busca del infame cuarto de reflexión. Armada con una linterna potente y un martillo, por si necesitaba romper alguna pared, Sara descendió al sótano. El aire era pesado y húmedo, cargado de décadas de secretos. Comenzó a golpear las paredes metódicamente, buscando algún espacio hueco que pudiera indicar una habitación oculta. Después de horas de búsqueda infructuosa, cuando estaba a punto de darse por vencida, su martillo golpeó algo diferente. Un sonido hueco resonó en el sótano. Con el corazón acelerado, Sara comenzó a raspar la pintura descascarada, revelando los contornos de una puerta tapiada. Con manos temblorosas y respiración entrecortada, Sara logró abrir un agujero lo suficientemente grande para pasar. El haz de su linterna iluminó una pequeña habitación llena de polvo y telarañas. En el centro, había una silla de metal con correas, y las paredes estaban arañadas con marcas que parecían haber sido hechas por pequeñas manos desesperadas. Pero lo que hizo que Sara retrocediera horrorizada fue lo que encontró en un rincón: pequeños huesos, parcialmente enterrados en el suelo de tierra. Con un escalofrío de terror, se dio cuenta de que había encontrado la evidencia más aterradora hasta ahora: los niños desaparecidos nunca habían salido del orfanato. Mientras procesaba este descubrimiento espeluznante, un frío sobrenatural invadió la habitación. Sara sintió una presencia detrás de ella y se giró bruscamente. En la entrada del cuarto, vio la figura translúcida de un niño pequeño, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Ayúdanos», susurró la aparición antes de desvanecerse. Sara salió corriendo del sótano, su mente un torbellino de horror y compasión. Sabía que tenía que informar a las autoridades, pero también temía que al hacerlo, los espíritus de los niños nunca encontrarían paz. A medida que avanzaba el día, las apariciones se volvieron más frecuentes y agresivas. Sombras se movían en los rincones, objetos volaban por las habitaciones, y las voces de los niños se escuchaban cada vez más claras, suplicando ayuda. En la cocina, los cajones se abrieron de golpe, arrojando cubiertos por todas partes. En el baño, el espejo se agrietó solo, formando la palabra ayuda en el cristal roto.
Sara encontró mensajes escritos con una sustancia roja oscura en las paredes. No nos olvides, ella todavía está aquí, sálvanos. La presencia maligna de Adolin Blackwood también se hizo más fuerte. Sara la vio varias veces, una figura alta y amenazante al final de los pasillos, sus ojos llenos de una crueldad fría que helaba la sangre. Esa noche, mientras Sara intentaba dormir, sintió que alguien tiraba de las sábanas. Al abrir los ojos, vio a varios niños fantasmales rodeando su cama, sus rostros suplicantes y aterrorizados. Detrás de ellos, la figura amenazante de Blackwood se alzaba, una sonrisa malévola en su rostro pálido. Sara se dio cuenta de que estaba en una carrera contra el tiempo. Tenía que descubrir toda la verdad y encontrar una manera de liberar a estos espíritus atormentados antes de que la maldad que impregnaba la casa la consumiera a ella también. Con manos temblorosas, comenzó a escribir todo lo que había descubierto, decidida a exponer los horrores del orfanato Ravenswood al mundo. Mientras lo hacía, podía sentir los ojos de los niños y de Blackwood sobre ella, observando cada movimiento. La batalla final por la verdad y la redención estaba a punto de comenzar, y Sara sabía que el desenlace determinaría no solo su destino, sino el de las almas perdidas que dependían de ella. Sara pasó el día siguiente sumergida en una frenética investigación, conectando todas las piezas del macabro rompecabezas. Revisó viejos registros del orfanato, informes policiales archivados y testimonios olvidados de antiguos empleados. Poco a poco, una imagen horripilante comenzó a tomar forma. En un diario oculto de Adolin Blackwood, que Sara encontró en un compartimento secreto de su viejo escritorio, la verdad salió a la luz. La directora había estado realizando terribles experimentos con los niños, tratando de curar lo que ella consideraba comportamientos desviados. Los niños que desaparecieron fueron aquellos que se resistieron o amenazaron con revelar la verdad. Las entradas del diario se volvían cada vez más perturbadoras, revelando la mente retorcida de una mujer consumida por la locura y la crueldad. La última entrada, escrita con una caligrafía frenética, decía: «Los niños no cooperan. Deben ser silenciados permanentemente. Este será mi legado». Sara sintió náuseas al darse cuenta de la magnitud de los horrores que habían ocurrido en esta casa. Los niños no solo habían sido maltratados, sino sistemáticamente asesinados por la mujer que debía protegerlos. Mientras la noche caía, la atmósfera en la casa se volvió opresiva. Sara podía sentir la presencia de los niños más fuerte que nunca, sus susurros llenando el aire. De repente, la temperatura bajó drásticamente y Sara vio su aliento formando nubes en el aire. Frente a ella, aparecieron las figuras translúcidas de varios niños. Sus ojos, aunque tristes, brillaban con una determinación urgente. Uno de ellos, un niño pequeño con un oso de peluche fantasmal, extendió su mano hacia Sara. «Ven», susurró con una voz que parecía provenir de muy lejos. «Es hora de que veas». Con el corazón latiendo fuertemente, Sara siguió a los fantasmas de los niños. La guiaron por los pasillos oscuros de la casa, bajando las escaleras hacia el sótano. La puerta se abrió sola, revelando la oscuridad que acechaba debajo. En el sótano, los niños la llevaron más allá del cuarto de reflexión, hacia una pared que parecía sólida. Uno de los fantasmas la atravesó, indicando a Sara que hiciera lo mismo. Reuniendo todo su coraje, Sara se acercó y, para su sorpresa, su mano atravesó la pared como si fuera humo. Al otro lado, encontró una cámara oculta. El haz de su linterna reveló una escena salida de sus peores pesadillas. Pequeños esqueletos yacían en el suelo, algunos aún con jirones de ropa. En las paredes, marcas de arañazos y escrituras desesperadas contaban una historia de terror y sufrimiento indescriptible. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra, había un libro encuadernado en cuero negro. Sara lo abrió con manos temblorosas y descubrió que era el verdadero diario de Adolin Blackwood, lleno de rituales oscuros y planes para usar la energía de los niños en algún tipo de experimento sobrenatural retorcido.
Mientras Sara leía horrorizada, sintió una presencia fría y maligna detrás de ella. Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con el espectro de Adolin Blackwood, sus ojos ardiendo con una furia sobrenatural. «Has descubierto demasiado», siseó la aparición. «Ahora te unirás a ellos». Sara retrocedió, su espalda contra la pared, mientras los fantasmas de los niños se reunían a su alrededor, como si quisieran protegerla. Sabía que estaba atrapada en una batalla entre el bien y el mal, y que el destino de todas estas almas perdidas dependía de ella. Con el diario apretado contra su pecho, Sara se preparó para el enfrentamiento final. La verdad había sido revelada, pero el horror estaba lejos de terminar. La noche más larga de su vida apenas comenzaba, y Sara sabía que tendría que enfrentar el mal encarnado para liberar a los niños y a sí misma de la maldición del orfanato Ravenswood. El aire en el sótano se volvió gélido, cargado de una energía sobrenatural que hacía que el cabello de Sara se erizara. El espectro de Adolin Blackwood se alzaba amenazante frente a ella, su forma etérea parpadeando con una ira maligna. ¿Crees que puedes desafiarme en mi propio dominio? La voz de Blackwood resonó con un eco sobrenatural. Estos niños me pertenecen. Su sufrimiento me ha dado poder más allá de tu comprensión. Sara, aunque aterrorizada, se mantuvo firme. Los fantasmas de los niños se congregaron a su alrededor, sus pequeñas manos frías tocando sus brazos y espalda, infundiéndole una extraña sensación de fuerza y coraje. «Ya no más, Evelyn», dijo Sara con voz temblorosa pero decidida. «Tu reinado de terror termina aquí». Blackwood soltó una carcajada cruel y lanzó una ráfaga de energía oscura hacia Sara. Los niños formaron un escudo protector a su alrededor, absorbiendo el impacto. Sara aprovechó el momento para abrir el diario negro, buscando frenéticamente alguna pista sobre cómo detener a este espíritu maligno. Mientras hojeaba las páginas, las visiones de los horrores cometidos por Blackwood inundaron su mente. Vio a niños sometidos a rituales oscuros, sus gritos silenciados por la crueldad de la directora. Presenció cómo Blackwood absorbía la energía vital de los pequeños, alimentando su propia inmortalidad retorcida. «Detente», gritó Sara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste hacerles esto a niños inocentes?» Blackwood sonrió con malicia. «La inocencia es poder, querida. Y yo necesitaba ese poder para trascender la mortalidad. Cada vida que tomé me acercó más a la divinidad». En ese momento, Sara comprendió la verdad completa. Blackwood no solo había asesinado a los niños, había atado sus almas a este lugar, utilizando su sufrimiento como una fuente perpetua de energía oscura. Con esta revelación, Sara supo lo que tenía que hacer. Comenzó a leer en voz alta los nombres de los niños escritos en el diario, reconociendo su humanidad, su inocencia robada. Thomas, Emma, Mako, Sophie. Con cada nombre, los fantasmas de los niños brillaban más intensamente. Blackwood rugió de furia, lanzando oleadas de energía negra contra Sara. Pero los espíritus de los niños, fortalecidos por el reconocimiento de sus nombres, formaron una barrera impenetrable. Sara continuó, su voz ganando fuerza con cada nombre. William, Alice, James, Lucy. El espectro de Blackwood comenzó a desvanecerse, su poder menguando a medida que los niños se liberaban de su control. «No», gritó Blackwood. «Son míos. No pueden abandonarme». En un último acto de desesperación, Blackwood se lanzó hacia Sara. Pero en ese momento, el último nombre fue pronunciado, y una luz cegadora inundó el sótano. Cuando Sara pudo ver de nuevo, Blackwood había desaparecido. En su lugar, los espíritus de los niños flotaban libres, sus rostros ya no mostraban miedo o dolor, sino paz y gratitud. Uno por uno, los niños se acercaron a Sara, tocando su rostro con manos etéreas y susurrando gracias antes de desvanecerse en una suave luz. Sara se dejó caer de rodillas, exhausta y abrumada por la emoción. El sótano, antes un lugar de horror indescriptible, ahora se sentía tranquilo, como si un gran peso hubiera sido levantado.
Mientras el amanecer se filtraba por las pequeñas ventanas del sótano, Sara supo que su misión estaba cumplida. Los secretos del orfanato Ravenswood habían sido revelados, y las almas de los niños finalmente liberadas. Con lágrimas en los ojos pero con una sensación de paz en su corazón, Sara comenzó a subir las escaleras, lista para contar al mundo la verdad sobre lo que había sucedido en este lugar y asegurarse de que estos niños nunca fueran olvidados. En los días siguientes a la confrontación en el sótano, Sara trabajó incansablemente para exponer la verdad sobre el orfanato Ravenswood. Con el diario de Adeline Blackwood y las pruebas que había recopilado, se presentó ante las autoridades locales y la prensa. Al principio, la incredulidad y el escepticismo fueron las respuestas predominantes. Pero a medida que se realizaban excavaciones en el sótano y se descubrían los restos de los niños desaparecidos, la horrible verdad se hizo innegable. El pueblo de Ravenswood se vio sacudido por la revelación. Antiguos residentes comenzaron a hablar, compartiendo historias que habían mantenido en silencio durante décadas por miedo o vergüenza. La historia se convirtió en noticia nacional, atrayendo la atención de investigadores paranormales y historiadores. Sara se encontró en el centro de un torbellino mediático. Entrevistas, conferencias de prensa y reuniones con las familias de las víctimas ocuparon sus días. Aunque estaba agotada, sentía que debía a los niños asegurarse de que su historia fuera contada y que se hiciera justicia, aunque fuera décadas después. Un mes después de los eventos en el sótano, se realizó una ceremonia conmemorativa en los terrenos del antiguo orfanato. Se erigió un monumento con los nombres de todos los niños que habían sufrido y muerto allí. Sara observó con una mezcla de tristeza y alivio cómo las familias y los residentes del pueblo dejaban flores y juguetes al pie del monumento. Esa noche, mientras Sara empacaba sus cosas, preparándose para dejar Ravenswood, sintió una presencia familiar en la habitación. Se giró para ver las formas translúcidas de los niños, pero esta vez sus rostros estaban serenos, incluso felices. Gracias, susurraron en unísono antes de desvanecerse por última vez. Sara sonrió a través de las lágrimas, sintiendo que finalmente había cumplido su promesa de traer paz a estas almas atormentadas. Sin embargo, mientras cerraba su maleta, un escalofrío recorrió su espalda. En el espejo del armario, por un breve instante, creyó ver el reflejo de Adeline Blackwood, su rostro contorsionado en una mueca de odio. Sacudiendo la cabeza, Sara se apresuró a salir de la habitación. Mientras cerraba la puerta de la casa por última vez, no pudo evitar sentir que, aunque los niños habían encontrado la paz, algo oscuro aún acechaba en las sombras de Ravenswood. En el camino de salida del pueblo, Sara miró por el espejo retrovisor. La casa victoriana se alzaba contra el cielo del atardecer, sus ventanas oscuras como ojos vigilantes. Por un momento, le pareció ver una figura alta y sombría en una de las ventanas superiores, observándola. Sara aceleró, dejando atrás Ravenswood y sus secretos. Sabía que la experiencia la había cambiado para siempre. Nunca olvidaría a los niños ni los horrores que había presenciado. Y en lo profundo de su mente, persistía la inquietante sensación de que la historia de Ravenswood aún no había terminado completamente. Mientras conducía hacia un futuro incierto, Sara se prometió a sí misma que estaría preparada si alguna vez el mal que acechaba en Ravenswood volvía a emerger. Los ecos de lo ocurrido resonarían eternamente, un recordatorio de que algunos secretos, por más oscuros que sean, deben ser revelados para que las almas encuentren la paz. El sol se puso en el horizonte, sumiendo el camino en sombras. Sara encendió los faros de su coche, iluminando el camino, lista para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera reservado para ella después de su encuentro con los fantasmas de Ravenswood. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado este video, dale a like y comparte con tus amigos. Ayúdame a llegar a más amantes del terror. Y recuerda, si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¿Te atreverías a pasar una noche en el orfanato Ravenswood?